el doctor Eduardo es director de Transferencia Tecnológica y Propiedad Intelectual en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Él es ingeniero zootecnista, egresado de la Universidad Agraria La Molina. Tiene una maestría en Ciencias en Nutrición y Desarrollo Rural por la Universidad de Gent en Bélgica y es doctor por la Universidad de Cork en Irlanda y Montpellier en Francia, en el marco del programa europeo Erasmus Mundus. Tiene experiencia como gerente de unidades de producción pecuaria, docencia universitaria, investigación y gestión pública. Fue asistente de investigación en la unidad mixta de innovación del Centro Francés de Cooperación Internacional en la investigación agrícola para el desarrollo CIRAD durante sus estudios de doctorado en Francia. Es especialista en temas de innovación y transferencia de tecnología, desarrollo sustentable, modelización de sistemas de producción, mitigación y adaptación frente al cambio climático, agricultura inteligente, mejoramiento genético de ganado, producción de vacunos lecheros y evaluación de pastizales. Y ha sido director de gestión de la investigación y coordinador de unidades de investigación de la Universidad Nacional Agraria La Molina. O sea, como verán, pues tiene una experiencia muy vasta y es muy, o sea, es de dar mucho gusto que una oficina como la que él tiene a su cargo esté en manos de una persona que es conocedora en la temática de la transferencia de tecnología. Entonces, doctor Eduardo, nos sentimos muy afortunados de contar con su conferencia y queda usted en el uso de la palabra. Muchas gracias y bueno, muy agradecidos desde La Molina por la invitación a esta charla, que lo que busca es justamente, y lo comentaba al momento de la introducción, fortalecer los lazos interinstitucionales. Si bien podemos estar lejos a nivel físico, pues la virtualidad hace que podamos estar cada vez más juntos, ¿no? En mi caso, como bien indicaron, a la fecha soy docente de la universidad, pero también ejerzo el cargo de director de transferencia tecnológica. He sido director de gestión de la investigación, ya vinculado al vicerrectorado más de 7 años. Y este tema de planeamiento estratégico, la planeación estratégica, cuando hicieron llegar el requerimiento, el doctor Américo consideró que quizás desde el vicerrectorado de investigación podríamos brindar esta conferencia, ¿no? Nosotros muy gustosos, reciban el saludo del doctor Américo Guevara y encantado de poder, luego de la sesión de la charla, pues si hay preguntas, establecer la comunicación necesaria para poder responder. Entonces vamos a comenzar con la ponencia. Es importante entender un poco qué definimos por planeación estratégica, ¿no? Desde la definición más común podríamos decir que es la dirección y el establecimiento de objetivos de una organización en el largo plazo. Yo me imagino que de alguna u otra manera todos nosotros nos hemos visto involucrados en un proceso de planeamiento. No necesariamente en la institución, desde el día a día, ¿no? De la vida cotidiana, nos levantamos y establecemos acciones que vamos a realizar en el día, más aún si tenemos pues un trabajo, una carga familiar, etc. Lo mismo sucede con las organizaciones. Y de alguna u otra manera, el tema de planeación estratégica ha permitido que las organizaciones implementen acciones pensando en su situación actual, cuál es la misión que ellos tienen dentro de un contexto obviamente nacional o internacional y hacia dónde quieren llegar, ¿no? Ese es el primer punto. Pero a partir de eso, tener acciones concretas que nos permitan, entendiendo el entorno y apostando por nuestra misión y visión, llegar a objetivos. Estos objetivos tienen que ponerse en práctica y luego tenemos que monitorear el cumplimiento de estos objetivos. ¿Por qué? Porque es la única manera en que las instituciones u organizaciones podemos avanzar y cada vez tener metas más ambiciosas.
No podríamos, por ende, asumir que las metas que yo me propongo de aquí a 5 años, en 5 años yo debería volver a repetirlas, excepto que no haya logrado cumplir con dichas metas, y para eso haré un análisis, un feedback de cuáles han sido las limitaciones que han impedido que yo logre justamente alcanzar estos objetivos. Ahora, esta es la definición que creo que todos conocemos y estamos de acuerdo. Se aplica mucho en gestión empresarial. Sin embargo, la ponencia del día de hoy busca acercar esta aproximación a la gestión de la ciencia y tecnología. Es un tema muy amplio. Y segundo, que de alguna otra manera hay que romper el mito de que este tema solamente le compete a la alta dirección, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha comprobado que el cumplimiento de metas depende de toda la organización. No sé si en esta universidad hay carreras de gestión empresarial, pero se entiende que de alguna u otra manera la alta dirección plantea de forma colaborativa las acciones, pero los que realizan las acciones somos todos, ¿no? En el caso de ciencia y tecnología, si estamos hablando propiamente de investigación, de posgrado, debemos entender que el director de posgrado, el vicerrector de investigación, tienen que entender claramente el entorno, proponer de manera estratégica objetivos, y a medida como pase el tiempo, ir viendo el cumplimiento de estos o no, y reajustar o redefinir estos objetivos y las acciones en caso fueran necesarios. Quizás somos muy ambiciosos cuando hacemos nuestro plan estratégico. Ok, es momento de evaluar si verdaderamente podremos cumplirlos o hay que hacer un ajuste. En el caso de investigación propiamente, porque digamos posgrado podríamos considerarlo por el momento más académico, ¿no? Pero en el caso de investigación debemos añadirle un contexto que es muy importante a tomar en cuenta. Que nosotros, bueno, y nos consideramos también los docentes e investigadores, tenemos un rol muy importante que es la generación de conocimiento. Y esta generación de conocimiento requiere financiamiento. Entiendo, por la cercanía que tengo, soy miembro de la red Transferencia P de la Alianza del Pacífico, donde justamente está México, Chile, Colombia y Perú, que en el caso de México tienen un ecosistema bien desarrollado, trabajan muy bien articuladamente con las regiones, ¿no? Y quizás, a pesar de que siempre el tema económico va a ser una limitante, hay ciertas facilidades para conducir la investigación. Sin embargo, poniéndonos en un contexto de querer llegar más arriba y poder hacer más acciones, podríamos argumentar que siempre el tema económico es una limitante, ¿no? En ese sentido, la primera recomendación que se da es que la planeación estratégica siempre tiene que ir de la mano con el presupuesto que yo tengo para poder hacer acciones en la institución. Claro que por un lado puede venir financiamiento del gobierno regional, pero por otro lado también es la capacidad que tiene el capital humano dentro de la organización para poder atraer financiamiento. Entonces son características que, como les voy comentando, nos alejan un poco de la definición estándar de planeación estratégica, pero que son importantes tomar en cuenta. En el caso de Perú, ¿no? Las instituciones públicas al menos, tenemos el mandato de tener un plan estratégico institucional. Las universidades, al ser parte del aparato estatal, cumplimos con esa función y tenemos un plan estratégico institucional que normalmente tiene una periodicidad entre 3 a 5 años. Aquí sería importante hacernos una pregunta.
ese plan estratégico podría ser suficiente para poder asegurar la planeación estratégica de la ciencia y tecnología, en este caso de la investigación y posgrado. En el caso de la Universidad Agraria, creemos que no necesariamente. Definitivamente dan las pautas institucionales, y lo que sí debe haber es un alineamiento con un plan estratégico del sistema de ciencia y tecnología de la universidad. Obviamente que a nivel macro, a nivel de la planeación estratégica institucional, deberá considerarse un objetivo estratégico que trate o vele de apoyar, fomentar las acciones de ciencia y tecnología. Sin embargo, a nivel ya del sistema propiamente dicho, el nivel de detalle debería ser mayor. Si en el plan estratégico institucional hay cabida para poder describir a nivel de detalle todo lo que se quisiera realizar en la institución en términos de planeación estratégica para la ciencia y tecnología, no sería necesario un acápite adicional o un documento complementario. En el caso de Perú, las pautas las rige el Centro Nacional de Planeamiento, CEPLAN, y la verdad es que es muy restringido al nivel de detalle. Por eso es que al menos en el caso de nuestra institución en Perú, tenemos un plan propiamente para el sistema de ciencia y tecnología. Pero debemos tener en cuenta también que nosotros no podemos actuar de manera aislada. ¿Okay? Más aún que somos una institución del sector público y que, como les repetía, nos obligan a seguir ciertas pautas al momento de hacer el planeamiento estratégico. Lo primero, y lo cual nos parece muy coherente, que nuestro plan estratégico institucional tiene que estar articulado, obviamente alineado, con las políticas y planes nacionales. Aquí pueden ver un gráfico justamente de ese plan, en donde se puede ver cómo desde políticas nacionales de Estado va descendiendo hasta las políticas sectoriales, y en el caso de las universidades, como pertenecemos o estamos adscritas a la cartera de educación, debemos responder a la política sectorial de educación. Además, por el rol que tiene la universidad también de generar conocimiento, también debemos dar respuesta a el sector de ciencia y tecnología. Adicionalmente, debido a que en la universidad nos hemos ido acomodando a los últimos cambios en el país, uno de los cuales, de los más importantes, ha sido la nueva ley universitaria de hace 7 años. También ahora respondemos al Ministerio de la Producción por la promoción de la innovación y la vinculación con el sector empresarial. Entonces, ese es otro de los puntos claves a tomar en cuenta, que la planeación estratégica de la investigación y de posgrado debería considerar al menos este alineamiento con el Estado, el territorio y el gobierno. Pero no solamente eso, otra particularidad del sector público es que se vinculan 3 instrumentos para poder hacer la ejecución presupuestal de un año fiscal corriente, ¿no? Lo primero es que debes contar con un plan estratégico, el cual luego se transforma en un plan operativo. Por otro lado, tienes que desarrollar tu presupuesto multianual, y por otro lado tienes que hacer tu cuadro de necesidades. ¿Por qué esto es importante? Porque el Estado, dentro de su política de gestión pública, no desembolsa dinero si no hay una claridad en la institución de cómo es que piensa ejecutar ese dinero. Entonces estamos hablando que tengo que armar mi plan estratégico institucional. Por otro lado,
estimar el presupuesto que voy a necesitar para cumplir con ese plan estratégico, y además debo detallar en el cuadro de necesidades que va al área de logística qué bienes y servicios voy a demandar. Esto se hace un año antes del año fiscal que voy a ejecutar. Entonces, al menos para el caso peruano, estamos nosotros como universidad dentro de un esquema muy grande, que es el aparato público, en el cual, como han visto, debemos alinearnos y articular con las políticas nacionales, pero por otro lado también cumplir con los requerimientos y las herramientas que tiene el Estado para ejecutar dinero el siguiente año, ¿no? En este caso, lo preparo un año 1 para ejecutarlo el año 2. ¿Por qué esto es importante? Y bueno, quizás ya adelante, al finalizar esta presentación, se pueda dar un espacio para la discusión y el comparativo con el caso de México, porque de alguna u otra manera, si yo no estoy organizado y tengo una estructura de planeación estratégica clara en mi organización, lamentablemente voy a estar restringido para poder tener presupuesto, o en tal caso, al momento de que me hagan una auditoría, el Estado puede hacerlo en cualquier momento, verán que no hay una concordancia con las necesidades que se están colocando en los planes sectoriales y planes nacionales. Claro que estamos hablando a nivel institucional. Sin embargo, como lo comenté en las primeras diapositivas, nosotros no podemos, el tema de ciencia y tecnología, no lo podemos trabajar como un acápite aparte. Me imagino que para el caso de México es igual, o sea, está incorporado dentro de un aparato más grande, como en el caso de Perú. Por lo cual es muy importante entender y tomarlo en cuenta. Nosotros justamente en el Vicerrectorado de Investigación, cuando empezamos a elaborar estos planes estratégicos, nos dimos cuenta de esto en los primeros ejercicios que hacíamos, ¿no? Veíamos descontento de los investigadores, de los estudiantes, que no había presupuesto, no se escuchaba sus requerimientos, no estaban plasmados, ¿no? No estaban ni plasmados en el plan estratégico, ¿no? Y cómo nosotros podemos distribuir el dinero si no aparece en estos documentos. Entonces, ahí empezó a nacer la importancia, y creo yo, sin equivocarme, que la Universidad Agraria en el Perú es una de las que maneja el planeamiento estratégico de la ciencia y tecnología mejor a nivel institucional, ¿no? Vamos a ver más adelante algunos casos que he tenido oportunidad también de visitar otras universidades públicas en Perú, y hemos podido identificar serios problemas, que yo me imagino que para el caso de México no necesariamente suceden, pero que yo quisiera mostrar para reforzar la importancia de la planeación estratégica. Solamente como para reforzar lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, aquí una nota del gobierno en el cual se hablaba de que en octubre del año pasado se había aprobado la política general del gobierno. Y felizmente hay un eje que habla del impulso de la ciencia, tecnología e innovación. ¿Se imaginan si un gobierno en su política general no colocara de manera explícita eso? La capacidad del gobierno de promover la ciencia, tecnología e innovación sería muy limitada, ¿no? Al menos a nivel de documento, se puede apreciar que hay la intención del Estado, del gobierno, de apoyar iniciativas que, como pueden ver en el lado derecho, tratan de vincular la generación de conocimiento con los sectores productivos. Y yo creo que esto, en el caso de ustedes, lo han trabajado muy bien desde hace muchos años atrás. En Perú tenemos todavía cierto retraso comparado con países como México, como mismo Colombia, Chile, que lo hemos podido ir viendo en la red Transferencia P, pero nos parece importante que quede muy claro en los documentos del gobierno que hay la intención
independientemente del gobierno de turno, de avanzar en la promoción de la ciencia, tecnología e innovación. Pero además, como les comentaba, hay políticas sectoriales, tanto del Ministerio de Educación como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Ministerio de la Producción, que también están alineados a la promoción de la ciencia y tecnología, y de los cuales la universidad puede alinearse y a partir de ahí buscar financiamiento para poder realizar acciones que impulsen el logro de estos objetivos. En el caso de la universidad, ¿cómo la planeación estratégica puede apoyar y fomentar la ciencia y tecnología? En el caso de el Vicerrectorado de Investigación, quizás comentarles que es un vicerrectorado relativamente joven, que recién tiene 10 años de haberse creado. No es que antes no se hiciera investigación, era parte del vicerrectorado académico, era una dependencia académica. A la fecha es un vicerrectorado. La planeación estratégica permitió posicionar institucionalmente dentro de la universidad al vicerrectorado, ya que se le indicó como el ente rector del sistema de ciencia y tecnología en la universidad. Por otro lado, al ser el ente rector y el ser el encargado de liderar el proceso de planeación estratégica, poder ver, como dicen, por encima de la mesa todas las posibles cartas, ¿no? Y de esa manera enfatizar la realización de acciones con dependencias adscritas y no adscritas al Vicerrectorado de Investigación. ¿Por qué esto es clave? Porque como el Vicerrectorado de Investigación establecía las acciones estratégicas para el cumplimiento de objetivos estratégicos, estos luego se vinculaban a procesos. Y sabemos que en muchos casos los procesos no necesariamente recaen en dependencias adscritas al Vicerrectorado de Investigación. Al menos en el caso de Perú y la Universidad Agraria no es así. Nosotros tenemos que coordinar, por ejemplo, con la Dirección de Logística, que no pertenece al Vicerrectorado de Investigación, con la Oficina Central de Asesoría Legal, con la Oficina de Asuntos Globales, de Convenios, con la misma Escuela de Posgrado. La Escuela de Posgrado no pertenece al Vicerrectorado de Investigación, pero la planeación estratégica trasciende de... Esa es la otra parte que es importante tomar en cuenta. Trasciende los institutos, trasciende la dirección de transferencia, trasciende todo, es institucional. Y por eso recalco la importancia de integrar a toda la comunidad universitaria, sensibilizar a la comunidad y poner de conocimiento cuál es la visión que tiene la institución de aquí a los próximos años. Finalmente, pues, que ellos estuvieran trabajando estas dependencias de forma ordenada y coordinada. Ahora, aquí también es algo importante mencionar que la planeación estratégica depende de otros instrumentos y herramientas de soporte para que pueda caminar, ¿no? En este caso, por ejemplo, directivas, normativas, claramente definidas, en el cual se indica, por ejemplo, quién es el ente rector, cuáles son las funciones, el proceso de evaluación, por ejemplo, de los institutos, de los grupos de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Y además tener un esquema, un sistema que sea funcional. En este gráfico se puede ver, por ejemplo, la estructura del vicerrectorado, y ahí al lado derecho, después de la parte punteada, aquellas dependencias que no están adscritas al Vicerrectorado de Investigación, pero que obviamente son parte del sistema de ciencia y tecnología. Entonces creo yo que esta parte de entender que la universidad tiene un sistema y que este sistema trasciende a las dependencias adscritas al Vicerrectorado de Investigación, es un tema muy, muy importante para poder hacer la planeación estratégica.
Porque imagínense que yo haga mi planeación en investigación y diga, ok, vamos a apoyar a los institutos y van a ejecutar 10 proyectos de investigación, cada uno de ellos, y les voy a dar el dinero. Pero cuando tengo que pasar a la oficina de logística, la Dirección General de Administración, hay cuellos burocráticos, los procesos son lentos y no se avanza. Quiere decir que voy a poner en riesgo lo que la institución está pensando, planificando a futuro. O también digo en mi planeamiento, ¿no? Al momento de hacer la planeación estratégica, en investigación, vamos a vincularnos con empresas y con ellos vamos a hacer joint venture, por ejemplo, ¿no? O en tal caso, proyectos colaborativos. Pero la oficina de asesoría legal me dice, disculpa, pero la universidad no tiene un marco para eso, un marco normativo. O en tal caso, creemos que todavía debería evaluarse más tiempo y me demoran un convenio o un contrato de investigación 3 meses, 4 meses. Entonces, por eso yo recalco la importancia de que la planeación estratégica es una herramienta muy fuerte, pero además tiene que trabajar de la mano con las otras herramientas de gestión institucionales, ¿no? Además, la promoción a través del portal para sensibilizar a la comunidad universitaria. Por ejemplo, en este caso, hablábamos de las líneas de investigación o los grupos de investigación, ¿no? Hacer notar a la comunidad que la universidad está estructurada de alguna manera y que si queremos hacer planeamiento estratégico, planeación, deberíamos nosotros tener bien claro sobre qué líneas de investigación vamos a trabajar para que los investigadores prioricen, obviamente porque el financiamiento lo más probable es que también para la investigación va a venir priorizado para esos temas, ¿no? Hemos hecho talleres, por ejemplo, de prospectiva, de igual manera, para orientar a los docentes a cómo poder generar proyectos que tengan una visión de aquí a futuro, en base a problemáticas que lo más probable es que en los siguientes años o décadas van a quejar a nuestra sociedad, a nuestro país, y por qué no, a todos aquí en el mundo, ¿no? Entonces, es importante no pensar solo la planeación como un documento donde me dice qué quiere la universidad. No, hay que trabajarlo, como han visto, desde la estructura organizacional, desde documentos normativos, la sensibilización, es muy amplio, ¿no? Y creo yo que ya saliéndonos, quitándonos el sombrero de autoridades, directivos, y poniéndonos el sombrero de los investigadores, también deberíamos hacer ese trabajo de entender mejor, por ejemplo, cuáles son las prioridades nacionales, cuáles son las políticas nacionales, y hacia eso tratar de dar respuesta, porque obviamente es parte de la responsabilidad social que tiene nuestra organización, la universidad, pero también como investigadores por la finalidad de que generar, pues, como dicen, una sociedad con mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que hemos podido generar a la fecha? Lo primero, interiorizar que la planeación estratégica se basa en el cumplimiento de metas institucionales que deben estar claramente definidos, ¿no? Porque si no, es simplemente un documento más. Nosotros queremos que sea un documento funcional, un documento de gestión, y eso lo aprendimos en el tiempo, cuando empezamos a hacer los documentos de planeación estratégica, veíamos que no necesariamente la comunidad trabajaba con esas metas porque las metas tampoco estaban claras. Por otro lado, que no es subjetivo, no estamos generando pues un poema, no estamos tratando de adornar algo que queremos, que quisiéramos que suceda, ¿no? Sino que tiene que ser real, con objetivos que puedan ser realizados y con indicadores para determinar si se está cumpliendo o no las metas programadas. Finalmente, que entendimos también que el proceso de planeación
no acaba con la generación del documento. Hay que monitorearlo y a partir de un análisis del cumplimiento de las metas, generar un nuevo documento con metas más ambiciosas, y las metas que propusimos en su primer momento se cumplieron, pero por otro lado, para también entender qué cosa no está funcionando en la institución. Y de esa manera, hacer los ajustes necesarios para poder brindar un documento de gestión que pueda ser funcional. Y que, a la vez, permita que el sistema camine de mejor manera. Porque si no, lo que vamos a tener, tanto por los docentes, investigadores, o por la escuela de posgrado, vamos a tener quejas, ¿no? O sea, no se está haciendo nada por realmente conseguir metas, ¿no? Creo que es importante trabajar estos documentos y más aún hacerlos funcionales, ¿no? Ese sería uno de mis principales mensajes de la charla del día de hoy. Entonces, solamente como ejemplo, quería mostrarles cuál era nuestro PEI anterior, y eso que este viene después de haber analizado el anterior, que obviamente por un tema ya de tiempo y también para que no vean qué tan básico era el primero, no lo hemos puesto. Sin embargo, la principal, creo yo, el principal comentario a este plan estratégico, al componente de ciencia y tecnología, que era muy basado al tema de vamos a generar normas, vamos a hacer capacitaciones, vamos a tratar de incrementar los artículos, ¿no? Pero si vemos la política sectorial que les he mostrado, ¿no? Nacional, y lo que actualmente normalmente uno busca cuando hablamos de un sistema de ciencia y tecnología, claramente nos podemos dar cuenta aquí que hay una desconexión con el entorno, ¿no? No está claramente el tema de promover que resultados de investigación sean comercializados, la innovación, que de alguna u otra manera debería, pues, ser parte de las obligaciones que tenemos como institución. Y esto se dio gracias a dos procesos. Uno, al soporte del Ministerio de Educación a través de un programa denominado PEMESUL, pero otro a través justamente de la oportunidad de, con el doctor Américo Guevara, implementar un nuevo plan estratégico institucional. Entonces, bueno, estos son un poco los documentos que sustentan justamente el plan estratégico del sistema de ciencia y tecnología de la agraria, que se implementó gracias a este programa PEDESUB, es una resolución rectoral en el cual aparece este documento con un contenido muy alineado al tema de planeamiento, ¿no? Que define cuál es la misión, la visión, los valores, los antecedentes, y luego ya los objetivos estratégicos, las acciones estratégicas, sus indicadores y metas, que es lo que normalmente tiene un documento de esta naturaleza. Solamente quise rescatar el enfoque que tiene este plan estratégico, en este caso de ciencia y tecnología. Está abocado al fortalecimiento y el desarrollo del capital humano, fortalecimiento de la comunicación interna y externa, la vinculación con el sector empresarial, la promoción y fortalecimiento de la innovación, mejora y planificación de procesos y mejora de la infraestructura de la universidad para fortalecer justamente los institutos de investigación donde se hacen los diferentes proyectos de investigación. Este es solamente un extracto de nuestra matriz de este plan estratégico de ciencia y tecnología. Como pueden ver, tiene actividades, indicadores, método de cálculo, etcétera, etcétera. Y obviamente ya es una obligación del vicerrectorado de hacerle seguimiento y hacer los ajustes que sean necesarios para este plan. Pero este es el plan del sistema, ¿no? Además, como les comentaba, también hemos tenido la oportunidad de poder hacer cambios en el plan estratégico institucional
Y aquí pueden ver justamente cómo va el cambio, ¿no? Por un lado, tenemos un programa de investigación formativa para promover a nivel de pregrado que nuestros estudiantes generen esas competencias que les permitan luego pues salir al ámbito profesional con las calificaciones para poder hacer acciones de I+D+. Por otro lado, hablamos de fortalecer e incrementar en los docentes la producción científica y su divulgación. También el tema de transferencia tecnológica, ¿no? La comercialización de tecnologías y un programa de innovación, porque entendemos que eso es lo que el país, a nivel de sus políticas sectoriales y políticas nacionales, está buscando de los diferentes actores, y nosotros obviamente no podemos ser ajenos a esto. Sobre las buenas prácticas observadas en LUNAL para una adecuada planeación estratégica de la ciencia y tecnología. Bueno, primero, conocimiento de la autoridad en temas de gestión pública. Como pueden ver, es un mecanismo que necesita, por un lado, el conocimiento, pero también la integración de los diferentes instrumentos que tiene la gestión pública, en el caso de Perú, para que esto pueda viabilizarse. Por otro lado, a nivel institucional, tener una oficina de planeamiento y presupuesto institucional fortalecida y con esa capacidad de articular con el Vicerrectorado de Investigación para el componente relacionado a ciencia y tecnología en el plan estratégico institucional se vea plasmado de la mejor manera. Pero por otro lado, para también trabajar con ellos nuestro plan estratégico del sistema de ciencia y tecnología. Por otro lado, involucrar, hacer participativo el proceso de planeación estratégica en la universidad. ¿Por qué? Porque justamente cuando luego implementemos con acciones operativas, queremos el soporte y la aprobación de toda la comunidad, ¿no? Entonces, eso veíamos que en las versiones anteriores era muy deficitario, o sea, le faltaba mucho a la universidad comunicar cuál es la visión institucional en estos temas, ¿no? Y finalmente, pues, tener herramientas que nos permitan hacer esta vinculación con el presupuesto, con la oficina de abastecimiento, ¿no? Entendimos que no son separados. O sea, si bien arriba yo ya les he mostrado cómo es el proceso, no es tan evidente porque el lado de planeamiento lo ve la universidad con la oficina de planeamiento y presupuesto. Pero esta oficina tiene unidades, ¿no? Entonces, el presupuesto multianual lo vemos con otra oficina, ¿no? Y el tema de el cuadro de necesidades, justamente para poder hacer pedido de bienes y servicios, lo vemos con la dirección de administración. Con el tiempo nos dimos cuenta que deberíamos integrar los tres, porque así lo establece la gestión pública, pero a veces en la práctica vivimos el día a día, ¿no? Y entonces escuchamos que la dirección de administración nos dice una cosa, que por otro lado la oficina de presupuesto nos dice otra cosa, la unidad de presupuesto, la unidad de planeamiento nos pide el P y el POI. Entonces tenemos que tener una visión estratégica y, como les digo, desde arriba de la mesa, para que nuestra planeación estratégica de ciencia. Para finalizar, solamente comentarles que he tenido la oportunidad de visitar universidades públicas peruanas y hemos podido ver ciertas deficiencias, ¿no? Como el desconocimiento y poco interés por parte de las autoridades de comprender mejor cómo es que el proceso de planeación puede hacer que la institución pueda mejorar en el tiempo. Por otro lado, que estas instituciones todavía no articulan, ¿no? Como les decía, que pasaba años atrás en la agraria, que por un lado está el requerimiento de la unidad de planeamiento, de la unidad de presupuesto, de la unidad de logística, y entonces es difícil, si no desde
antemano tienes clara idea de que estos tres van a converger en un solo plan de acción, va a ser muy difícil que puedas ejecutar de manera ágil, ¿no? La Universidad Agraria es una de las pocas en el país, en Perú, que tiene un plan estratégico específico para el sistema de ciencia y tecnología, el denominado sistema de I+D+I+C, que les he mostrado la resolución, ¿no? Y más bien trabajan solamente con el objetivo que aparece en el plan estratégico institucional, lo cual no estaría mal, siempre y cuando haya el nivel de detalle suficiente. Pero como les comentaba, para nuestro caso, al menos CEPLAN es muy estricto en trabajar de manera muy puntual los objetivos estratégicos, ¿no? Hay oficinas de planeamiento y presupuesto institucional débiles, hay muy poca vinculación en estos planes estratégicos con el entorno, ¿no? O sea, es el tradicional plan estratégico que se va más que nada a la investigación, pero descuida la importancia que tiene la relación empresa-universidad y la generación de conocimiento que vaya al mercado. Escaso nivel de socialización del componente de ciencia y tecnología a la comunidad universitaria. En muchos casos el seguimiento al plan estratégico y al plan operativo no necesariamente lo hace la autoridad ni las direcciones, ¿no? En este caso se asigna a veces a la secretaría, ¿no? Pero no se ve que haya las competencias necesarias para hacer el monitoreo y seguimiento con una visión estratégica. Y finalmente, pues, que no se utiliza esta herramienta en muchos casos como un insumo para poder proponer mejoras institucionales en ciencia y tecnología. Este es simplemente un caso que ilustra eso, ¿no? De cómo discute, por ejemplo, un vicerrector de investigación en Perú con el jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ¿no? Porque al final el jefe de presupuesto, como les comenté al inicio, no va a soltar dinero si es que no hay un plan operativo que venga del plan estratégico institucional y claramente se vincule cómo esa acción estratégica va a usar recursos para poder de manera eficiente llegar a las metas propuestas, ¿no? Entonces, a este nivel podemos decir que hay un vínculo muy fuerte y que la planeación estratégica apoya en el proceso de gobernanza de la ciencia y tecnología de las instituciones, en este caso académicas, porque en nuestro caso hemos podido ver que ha permitido el empoderamiento de nuestro vicerrectorado de investigación, obviamente porque también ha habido una voluntad política de la autoridad máxima para que esto suceda. Por otro lado, hemos logrado tener una hoja de ruta que nos permite, en el corto, mediano y largo plazo, establecer cómo va a funcionar nuestro sistema de ciencia y tecnología en la Universidad Agraria. Por otro lado, nos permite manejar de la mejor manera los recursos por ese vínculo que hay entre planeamiento y presupuesto. Y finalmente, porque podemos, si estamos alineados con las políticas sectoriales y nacionales, pedir más presupuesto para que podamos cumplir con nuestras acciones, porque obviamente nuestras acciones van a tener un impacto directo a lo que se está buscando a nivel del sector o a nivel del país. Obviamente, si esto no es así, yo tengo un plan estratégico que por un lado promueve acciones que no necesariamente responden directamente a las necesidades sectoriales y nacionales, lo más probable es que a nivel de los ministerios o del mismo Consejo de Ministros del Estado, me dirán, bueno, disculpa, pero lo que quieres tú no necesariamente está alineado con solucionar los problemas que se han establecido a nivel de Estado, a nivel de gobierno. Finalmente, como conclusiones y recomendaciones, indicar que la planeación estratégica debe considerar el entorno, como hemos visto en la presentación, pero también las capacidades internas de la institución para hacer y gestionar ciencia y tecnología. Yo entiendo, en el caso de México, es un país que ha invertido mucho en ciencia y tecnología. Quizás
a nivel de PBI en Latinoamérica no llegamos a estar como Europa o como Estados Unidos. Sin embargo, creo que hay países que han podido avanzar más que otros, y México es un caso que creo que es importante rescatar, por lo cual creo que hacer ciencia y tecnología es algo que podría darse en las instituciones sin problemas. En el caso de Perú, yo le pongo el énfasis de hacer, porque ha habido una expansión por la ley universitaria y por iniciativas de gobiernos anteriores de abrir nuevas universidades. Pero eso no necesariamente va de la mano con el capital humano calificado para hacer investigación. En el caso de la Universidad Agraria, felizmente, debo decir, tenemos un grupo humano muy importante en términos de investigación. Tenemos investigadores muy reconocidos, y eso nos permite justamente cada vez trabajar más en nuestro sistema. Pero por otro lado está en la capacidad de gestionar la ciencia y tecnología, y ese sí yo creo que es un reto que no nos escapamos ninguno de los que hemos podido entrar a un cargo directivo de autoridad, porque es bien complejo, ¿no? La gestión de la ciencia y tecnología demanda, como les digo, mirar desde arriba, y a veces hay muchos actores en juego, muchas políticas, y si a eso le sumamos que a veces en el país puede haber cierta inestabilidad, a veces la regla de juego te la pueden cambiar, ¿no? Hay que ver cómo te vinculas con el sector empresarial, cómo puedes hacer alianzas o participar en redes internacionales. Entonces, la gestión es también un tema muy importante para este asunto de la planeación estratégica, ¿no? Por otro lado, que con la planeación estratégica podemos establecer metas y cumplirlas. Debemos asegurar la vinculación clara entre planeación estratégica y presupuesto, porque si no, como les comenté durante la presentación, nos vamos a frustrar, vamos a poner cosas que no se van a poder hacer, y creo que esa no es la finalidad, ¿no? Y finalmente se recomienda, como todo proceso de mejora continua, hacer un monitoreo constante y una evaluación para poder cada vez perfeccionar nuestro sistema de ciencia y tecnología, y que esta herramienta también pueda irse actualizando de tiempo en tiempo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. No sé si hay preguntas o comentarios de esta ponencia, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor Eduardo. En lo que vemos, si el doctor Rendón le pueden abrir el micrófono, pero ya en el chat, Roberto Rendón ya puso una pregunta muy interesante en torno a si la planeación que ustedes están efectuando se hace solo desde y solo con los miembros de la universidad. Doctor Rendón, si nos haces favor de ampliar tu cuestionamiento. Sí, gracias, doctor Aguilar. Muchas gracias por la conferencia, sin duda un tema interesante. Mi pregunta tiene que ver con, voy a abordarla al revés. Al final hablamos de presupuesto. Y la pregunta de Horacio también en el chat orienta a que si el presupuesto es solamente de la parte gobierno, es decir, estamos asumiendo que los recursos solamente deben de provenir del gobierno federal para hacer investigaciones. Es una primera parte de la pregunta. La segunda parte tiene que ver con lo que escribí en el chat. ¿Quién hace la planeación? ¿Solamente la universidad, desde la universidad y dentro de la universidad? O si hablamos de procesos de innovación, desarrollo, investigación, donde las empresas, las industrias, no solamente el sector gobierno, la misma sociedad civil está demandando esos conocimientos, no deberían estar ellos inmersos, si es que no lo están, en un proceso de planeación universitaria y en un proceso de planeación de la investigación. Esos serían mis comentarios, doctor. Estupendo. Y no, definitivamente usted al momento de hacer la pregunta ha dado la respuesta, ¿no? O sea, por un lado, nosotros a nivel de Perú, como les comenté en la presentación, todavía estamos en una etapa de crecimiento y evolución, ¿no? Entonces, lo que creo que ha hecho el Estado a través de sus diferentes gobiernos, porque esto no viene de este gobierno o el anterior, o sea, creo que al menos lo que ha tratado de hacer el gobierno, y eso es lo que normalmente se ve cuando se quiere impulsar
¿no? La quíntuple hélice, es que el gobierno tiene que tener un rol importante para hacer que esto sea dinámico, ¿no? Entonces, en el caso de Perú, lo que es cierto es que no solamente las universidades estuvieron, por así decirlo, olvidadas por mucho tiempo, sino también que el ecosistema de innovación no existía o era muy específico, que no era fácil poder identificar. Entonces, definitivamente, justamente al momento de mostrarle las políticas, desde la política de gobierno hasta lo que busca el Consejo de Ciencia y Tecnología, el mismo Ministerio de Educación o el Ministerio de la Producción, es llegar hacia la innovación. Entonces, y eso yo rescataba el caso de México, ¿no? Que la planeación, por un lado, debería estar considerando a la mayor cantidad de actores que obviamente van a participar del proceso de generación, pero también beneficiarios de la transferencia, ¿no? Que van a ser los usuarios finalmente para dinamizar los sectores productivos. Entonces, la primera pregunta sería que no. Y creo que en el caso de la Universidad Agraria, nosotros estamos migrando hacia ese punto. Yo creo que el siguiente paso, cuando volvamos a revisar la herramienta de planeamiento estratégico de la institución, ya va a ser de alguna otra manera considerando más participativamente al entorno, ¿no? Cabe indicar que, como les mostré, esta es la primera iniciativa que estamos tratando de incorporar un plan estratégico que no se quede en investigación, sino también que vaya hasta la innovación, ¿no? Y eso nos va a motivar a que los recursos ya no solamente vengan del Estado, porque definitivamente en sociedades que tienen la economía del conocimiento como una base para generar riqueza, sabemos pues que es la vinculación empresa-universidad la que genera recursos, ¿no? Entonces, sin embargo, sí recalco que todavía en Perú yo lo veo eso como un proceso, además de haber apoyado a las universidades para que investiguen, el gobierno peruano está fortaleciendo el ecosistema de innovación con convocatorias para que se generen nuevas empresas, ¿no? Startups, o para que las empresas que ya existen puedan desarrollar procesos de innovación. Yo creo que ese es el mejor mecanismo, ¿no? O sea, el incorporar a todos los actores en este proceso de planeamiento. No sé cómo será en el caso de ustedes, pero aquí en Perú, al menos, todavía nos cuesta mucho a las universidades mirar el entorno. Creo que nosotros, en el caso de la agraria, hemos sido uno de los primeros en darnos cuenta de esa necesidad, más aún porque nuestra universidad se dedica a temas de agroindustria, agricultura, pecuaria, acuícola, ¿no? Entonces son directamente relacionados a sectores productivos en donde el país puede diferenciarse, ¿no? Eso sería con respecto a la pregunta, ¿no? Sí, gracias, doctor Eduardo. Igual complementando un poco el cuestionamiento del estudiante Horacio Reyes, que quizás en algún momento puedan abrirle el micrófono si él así quisiera ampliar. Quisiera preguntar ¿cómo sortean ustedes los cambios de gobierno? O sea, los cambios de gobierno en un sentido, por ejemplo, al profesor Sagasti lo hemos leído y tenemos el gusto de conocerlo. Fue su presidente, perdón, y él es un especialista en temas de ciencia y tecnología y quizás le puede dar un énfasis. Pero quizás otros gobiernos llegan y tienen otras prioridades, otros énfasis en torno a las solicitudes que les hacen a la universidad en torno a la investigación. No sé cómo blindan ustedes esos brincos en las distintas visiones de gobierno que puedan existir, doctor Eduardo. Esa es una excelente pregunta y creo que en Latinoamérica todos tenemos ese mismo problema, ¿no? La estabilidad que pueda llegar a tener un país para que una política de Estado pueda trascender. Ahora, a pesar de todos los cambios que han habido, creo que algo que se puede rescatar es que a nivel nacional
hay un documento que viene a partir de una iniciativa denominada el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional es una iniciativa que se ha impulsado ya desde hace buen tiempo atrás en el Perú, en el cual se convoca periódicamente a todas las organizaciones del Estado y también organizaciones privadas que obviamente tienen injerencia a nivel de país para que puedan establecer una hoja de ruta que obviamente trasciende al gobierno de turno. Entonces, en este acuerdo nacional, que podríamos decir que es la herramienta base de la planeación en el país, de alguna u otra manera, felizmente, se ha seguido manteniendo independientemente de los gobiernos de turno, ¿no? Es cierto que ha habido gobiernos que no han impulsado mucho el acuerdo nacional, en donde se pueden ver que las actas en algunos años pues eran muy pocas, ¿no? O sea, muy pocas reuniones, y entonces con eso no se podía avanzar mucho. Pero tampoco ha habido un gobierno, felizmente, que haya dicho, no, yo no me voy a basar en el acuerdo nacional. O sea, es parte ya de nuestra estructura como país, ¿no? Y en eso hay consenso. Ahora, claro, el problema es que eso, el acuerdo nacional luego va a la política de gobierno. Y ahí es donde hemos podido ver que sí hay bastante heterogeneidad entre el impulso que le puede dar un gobierno y otro a la ciencia y tecnología. Sin embargo, creo que como otro factor que favorece, al menos a la fecha, que este tema de ciencia y tecnología siga siendo apoyado independientemente del gobierno de turno, es la OCDE, ¿no? Porque sabemos que dentro de las pautas de la OCDE, bueno, en la OCDE está, la idea es pues promover que la ciencia y tecnología sea un eje en el país, ¿no? De desarrollo. Entonces, ya desde hace varios años atrás, el país ha declarado su intención de entrar a la OCDE y creo que eso también, de alguna u otra manera, ha hecho que la ciencia y tecnología no sea, pues, como decimos, bajada del coche, ¿no? Que siga al menos dentro del plan de los diferentes gobiernos, porque también hay una iniciativa que trasciende al gobierno, que es de entrar a la OCDE. Al menos, a pesar de que ha habido gobiernos de derecha y de izquierda, ha habido un consenso también en eso, y eso ha permitido que la ciencia y tecnología todavía se mantenga, ¿no? ¿Por cuánto más? Creo que esa pregunta no la podría responder. La verdad es que creo que ahí también, para unirlo con la respuesta anterior, la posibilidad de unir en la planeación estratégica a los otros miembros de la quíntuple hélice va a permitir que el pueblo, la sociedad, ¿no? El común de las personas entiendan que la ciencia y tecnología es importante para mejorar su calidad de vida y que la defiendan si en algún momento hay algún gobierno que no quiere impulsarlo, ¿no? Pero ahorita la verdad es que todavía eso está todavía por trabajar bastante. Muy bien, Horacio, no sé si quisieras completar un poco tu comentario, pregunta, Horacio Reyes, si le pueden abrir el micrófono. Sí, ya está abierto, doctor, Por gracias. favor, Horacio. Ahora voy a empezar al revés, ¿no? Primero agradecerle al doctor Eduardo la conferencia, es bastante interesante desde mi punto de vista. Y parte de las preguntas ya las retomaron, pero sí, efectivamente, la primera tenía que ver con lo que ahorita terminó comentando usted de cómo solventar o cómo equilibrar esas fuerzas entre los intereses del Estado, del gobierno actual y las investigaciones que a veces se plantean desde la academia, ¿no? Sobre todo cuando uno está intentando abordar un tema, siempre es un poco doloroso pensarlo o digamos problemático, ¿no? Cuando está aterrizando una idea y que te digan, no, pues eso ni es parte de los intereses nacionales, ¿no? Entonces, pues puede no ser parte de los intereses nacionales, pero al final de cuentas, como usted lo mencionó, es es interés de una buena parte de la población o de un sector específico y sin embargo, sea o no parte del interés nacional, va a seguir estando esa actividad, esos problemas, esos retos que hay que abordar, ¿no?
Eso tiene que ver con la primera pregunta. Y la segunda creo que ya la mencionó bastante. La pongo así como literatura, porque si me preguntan datos, pues no voy a tener, ¿no? Pero he leído algunos documentos, sobre todo de una señora argentina, creo es Cecilia Ricap, y otra señora, Mariana Mazzucato, donde decían que varias de las recomendaciones que a veces se hacen, ahorita lo mencionaba usted, ya no solo es la triple, es la cuádruple o quíntuple hélice, ¿no? Pero cuando se intenta, digamos, utilizar esa referencia o ese enfoque de análisis en los trabajos, se ha demostrado que termina siendo los gobiernos o los estados los que realizan la actividad, y en cambio la empresa que debería, o el sector empresarial que debería también aportar o desarrollar ese tipo de investigaciones como parte de su trabajo, se vuelve liviano, se vuelve escaso incluso. Entonces aquí le puse, se vuelven más oportunistas digamos que proactivos, no encuentro ahorita otro término. Entonces, mi pregunta que yo ponía ahí es cómo inducir entonces ese tipo de relaciones, porque yo puedo tener una vinculación con la universidad, con empresarios, y eso no significa que ellos o que yo esté produciendo algo, ¿no? Entonces, por eso hago esa pregunta, y de antemano, pues, gracias por su conferencia de nuevo. Estupendo. Bueno, sí, en el caso de Perú, como les comenté, el tema del apoyo a la innovación a través del Ministerio de la Producción no pasa de 7, 8 años, ¿no? Y este término oportunista lo tomo porque cuando empezaron a salir los esquemas, las empresas en realidad lo que querían, tocaban la puerta de la universidad y decían, bueno, me están pidiendo que haga un proyecto con la universidad, nos aliamos, pero no me interesa el resultado. O sea, yo quiero equipar mi empresa porque quiero producir algo y no lo encuentro de otra manera, ¿no? Entonces, creo que ya conforme el ecosistema ha ido creciendo, al menos ya se ha podido identificar que hay empresas que cada vez apuestan más por la innovación. Obviamente que esto tiene que ir de la mano pues con el tema de cómo nosotros generamos profesionales que desde la universidad cuando egresan ven la oportunidad de la innovación como algo que les permita diferenciar para su empresa o para la empresa a la cual sea contratado, ¿no? Yo creo que en el caso de Perú, eso es algo que estamos tratando de reivindicar con este enfoque de la ley universitaria, ¿no? Que nos promueve la generación de incubadoras de empresa. Estamos viendo las mallas curriculares y estamos tratando de insertar ese chip a los futuros egresados para que traten de hacer más emprendimiento, más acciones. Creo que por ahí pasa, ¿no? No sé, yo no es que me sienta viejo, pero creo que fuimos formados en la universidad de una forma muy académica, ¿no? Entonces, creo que más bien en esta generación donde hay más facilidades inclusive para hacer negocio, podemos promover más en los estudiantes que luego cuando sean egresados, pues ingresarán al ecosistema de innovación y de esa manera pues ya no será tan fácil, no tan difícil, perdón, convencerlos a apostar de hacer proyectos de innovación, ¿no? Yo creo que al menos es lo que he visto en Perú. Hace 7, 8 años, si venía uno con una idea de innovación, no encontrabas empresas. Yo creo que se ha ido formando, pero lo que es cierto también es que toma tiempo. O sea, yo no creo que al menos en los próximos 3 años o 5, yo te pueda decir, mira, te invito a Perú, somos un hub de la innovación tecnológica. O sea, podremos construir, pero eso se hace en el tiempo, ¿no? Y creo que ustedes también han podido notarlo. Para mí siempre en Latinoamérica, como les repetía, en la Alianza del Pacífico, México, Colombia, están un paso más adelante que nosotros el resto, ¿no? Sí, muchísimas gracias, doctor Eduardo. Fíjense que es bien interesante ver cómo ustedes están considerando un sistema, un ecosistema de ciencia y tecnología también dentro de la universidad, o sea, no verse como una vicerrectoría aislada, sino como una vicerrectoría tratando de hacer que todos los demás engranajes
como usted lo ha explicado, con ciertas resistencias por el paradigma en el cual de repente fuimos formados, pero pues haciendo ya esa lucha para que las cosas se articulen y funcionen. Esto es algo muy bueno. Y también creo que usted hizo una aseveración que no es menor, en la necesidad de que quien sea funcionario tenga un conocimiento de la gestión pública. A veces es, digamos, una especie de suicidio poner a un extraordinario investigador que conoce poco de gestión pública, a hacer gestión pública porque termina con serios problemas administrativos que, y termina incluso minando su labor como investigador. No sé si nos puede regalar un comentario al respecto. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, yo soy investigador y yo creo que al haber llegado a la oportunidad de ser directivo, me di cuenta que podía desempeñarlo de manera adecuada, ¿no? Pero he visto que el perfil del investigador no necesariamente va de la mano con el perfil de un gestor, ¿no? Y eso ya conforme, bueno, ya tengo en la Universidad Agraria, pues desde que era estudiante, creo que más de 20 años vinculado a la institución, he podido ver pasar autoridades y la verdad es que cuando, al menos en el componente de investigación, uno apuesta de que el investigador es el que tiene la mejor respuesta para poder fomentar la ciencia y tecnología desde el vicerrectorado, la respuesta es que no necesariamente. Puede ser que sí, como puede ser que no. Y yo creo que eso trasciende a algo que pasó aquí en el país con el nuevo gobierno, ¿no? Bueno, al menos lo que decía el actual presidente es que yo voy a colocar a un agricultor para que sea ministro de Agricultura, a un profesor para que sea ministro de Educación, y así sucesivamente podemos seguir diciendo, y lo repetía mucho, ¿no? Pero la verdad es que no necesariamente. Claro, si el docente ha sido preparado en gestión, podrá ser un ministro de educación, pero no necesariamente por ser de la profesión va a tener las soluciones que ameritan los procesos de gestión, que en muchos casos, como les decía, en el caso de la universidad, nosotros pertenecemos al aparato estatal. Entonces, no es que podamos evitar acciones y podamos hacer lo que nos dé la gana. Tenemos que hacer lo que nos indica el Estado con su mecanismo de gestión pública, ¿no? Entonces, yo creo que sucede lo mismo, ¿no? O sea, un buen investigador tiene que ser formado y tiene que gustarle la gestión, ¿no? Porque eso también me pasó en alguna oportunidad, no en la agraria, sino como les digo, he tenido oportunidad de visitar otras universidades en provincias y escuchar a autoridades que se lamentaban, ¿no? Porque no esperaban, o sea, que la gestión pudiera ser de esa naturaleza, ¿no? Se lo veían más como que, ok, bueno, sí, ordeno un concurso de investigación, dedico un tiempo en la oficina y luego sí en mi laboratorio. Entonces, creo que también es importante, por un lado, de las nuevas autoridades que quieren ser autoridades, conocer bien de qué se trata el cargo al momento de postular, pero creo que también depende mucho del electorado al momento de escoger quién va a ser la próxima autoridad en investigación en nuestras universidades, ¿no? A veces nosotros creo que, sabiendo que no necesariamente es la mejor solución, optamos por esa persona, ¿no? Entonces yo creo que eso es clave y ese también sería el mensaje. Por eso lo puse, ¿no? Porque el tema de gestión demanda bastante análisis y sobre todo análisis estratégico, ¿no? Saber usar las herramientas y no necesariamente un investigador va a estar formado en eso o le va a gustar eso. Muy bien. Pues doctor Eduardo, yo creo que seguiremos en contacto con ustedes y en el marco del convenio que firmó la Universidad de Chapingo con la Universidad de La Molina, podríamos favorecer algún intercambio, particularmente en el caso que nos ocupa del CIESTAM con ustedes, de estudiantes de posgrado, que pueda ayudarnos a trabajar en un proyecto de conjunto de mediano y largo plazo, no de corto plazo. Pues ha sido muy grato escucharlo y esperemos que sea
la primera de muchas intervenciones que usted tenga con nosotros. Quisiera preguntar al doctor Santoyo si quisiera agregar algo a nuestro coordinador de posgrado. Doctor Santoyo. No, nomás agradecerle al doctor Fuentes la conferencia y bueno, seguimos en contacto para colaboraciones futuras. Muchas gracias. Muy bien, pues doctor Eduardo, muchísimas gracias. Quedamos en deuda con usted y ya en su momento le haremos llegar un reconocimiento por esta extraordinaria conferencia magistral. Deseamos que tenga muy buena tarde. El gusto ha sido mío y son bienvenidos aquí a Perú, a La Molina. Definitivamente estos lazos tienen pues que fortalecerse, ¿no? Creo que tenemos bastante en común y no solamente, como les digo, o sea, es importante poder entender cómo nuestras instituciones trabajan para que a partir de ahí podamos definir acciones como el tema de posgrado que ha comentado, que me parece que sería estupendo y que si lo ponemos en nuestros planes de ciencia y tecnología, obviamente tendremos el refuerzo necesario para promoverlos de mejor manera. Tengan un buen día, un gusto. Saludos desde Perú. Muchas gracias, muy buena tarde a usted y muchas gracias a todos por su asistencia.